Buenos días, hermanos, amigos. Dios les siga bendiciendo a todos. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 21. Hechos, capítulo número 21. Libro de los Hechos, capítulo número 21. Dice la palabra de Dios: después de separarnos de ellos, entiéndase de los ancianos de Éfeso, que fueron a Mileto, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este, es decir, Felipe, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos a Pablo y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. ¿Qué podemos nosotros aprender de este pasaje? Siempre es la pregunta crucial cuando uno se enfrasca en preparar un sermón, y también cuando queremos comunicar la palabra de Dios a un auditorio, a un grupo de personas tan distantes en cuanto al tiempo del momento en que el pasaje se escribió. Porque tenemos aquí nada más y nada menos, hermanos, que un diario de un itinerario de un viaje. Eso es lo que aparece aquí, en cierta manera. Es un diario donde Lucas registra los lugares que fueron tocando desde que salieron de Mileto hasta llegar a Jerusalén. Ciudades que usted y yo nunca hemos visitado. Lugares desconocidos para nosotros. ¿Qué nos enseña el Señor a través de un pasaje donde
la sustancia es relatarnos el itinerario de un viaje de el apóstol Pablo desde Mileto hasta llegar a Jerusalén. Bueno, creo que la pista la podemos encontrar en algunos versículos del pasaje que encontramos en esta mañana. Miren, por ejemplo, en el versículo número 4. Versículo número 4. Hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu, ¿qué cosa? Le decían a Pablo, no subas a Jerusalén. Luego en el versículo número 12 hay una expresión parecida. Al oír esto, es decir, la profecía simbólica de Agabo, dice, al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar, otra vez, ¿qué cosa? Que no subiese a Jerusalén. Pero Pablo se había propuesto ir a Jerusalén para llevar la ofrenda para los santos. Y como vimos en el capítulo número 20, vamos a ir al capítulo 20, versículos 22 y 23. Pablo testimonia a los ancianos de Éfeso lo siguiente. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu o atado por el espíritu, obligado por el espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Por lo tanto, era un deber de Pablo ir a Jerusalén, porque él estaba atado por el Espíritu, obligado por el Espíritu, no en el sentido negativo de la palabra, sino que era el propósito de Dios de que él llegara y que él fuera a Jerusalén, no solamente para entregar esta ofrenda, sino también para testimoniar, dar testimonio del Evangelio también en Jerusalén. Pero el Espíritu Santo le daba a entender que le esperaban prisiones y tribulaciones. Por lo tanto, él estaba, si se puede decir así, entre el peligro y el deber. Entre el peligro y el deber. Como ese grupo de hermanos le decían que no subiese a Jerusalén por los peligros que tenía que afrontar, él se veía entre ese peligro y el deber de ir a Jerusalén. Y cuando Agabo toma la correa, toma el cinto y se ata de pies y manos y dice, así van a atar al hombre de cuyo es este cinto y lo van a entregar a los gentiles, dice la palabra de Dios, que los compañeros de Pablo y los hermanos de aquella iglesia le rogaran, le suplicaban que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué? Por el peligro. Pero ¿qué también Pablo tenía? La compulsión, el impulso, el deber de ir a Jerusalén. Así que él se encontraba entre el peligro y el deber. ¿Qué hubiese usted hecho y qué hubiese hecho yo ante esa disyuntiva? El Señor Jesucristo en algunas ocasiones le dijo a los discípulos que si los persiguieran en una ciudad, huyeran a la otra, es decir, evitaran el peligro. Pero lo que nos da a entender el pasaje es que hay momentos en los cuales el peligro no puede ser evitado. ¿Por qué? Porque hay un deber supremo, hay un deber y un impulso del Espíritu de Dios que nos lleva a colocar
el deber por encima de el peligro. Creo que ese es el pensamiento que late en este pasaje que nosotros acabamos de ver. Si me hubiesen puesto a elegir a mí, yo evito el peligro y por lo tanto me privo de cumplir el deber. Probablemente usted hubiera hecho lo mismo. Se ahorra padecer, sufrir por la causa de Cristo, evitar el peligro de ser atado, de ser entregado a los gentiles y por lo tanto a la vez se priva de cumplir el deber que Dios le ha señalado o nos ha señalado. No siempre uno debe de arriesgarse y correr peligro, pero hay momentos en los cuales es ineludible el peligro o el sufrimiento para poder cumplir con nuestro deber cristiano. Uno podría presentar muchísimos ejemplos acerca de esto. Pero esa es la temática en esta mañana, amados hermanos, entre el peligro y el deber. Y yo quisiera que nosotros veamos 3 pensamientos que están en el pasaje acerca de esta disyuntiva de estar entre el peligro y el deber. ¿Y por qué debemos elegir el deber aunque eso comporte sufrimiento de nuestra parte? En primer lugar, el deber en el sentido de lo que nosotros como creyentes en nuestra identificación con Cristo debemos llevar a cabo, el deber debe ser elegido como una expresión de seguir las pisadas de Cristo. Ese es el primer pensamiento que nosotros podemos aprender entre el peligro y el deber. El deber debe ser elegido como una expresión de seguir las pisadas de Cristo. El deber que comporta, que conlleva, que puede provocar sufrimiento por nuestra identificación con Cristo. Elegirlo es una expresión de seguir las pisadas de Cristo. ¿Cómo yo puedo afirmar esto? ¿En qué yo me baso para poder decir esta afirmación? Bueno, por lo visto hay una intención de Lucas de comparar la subida de Cristo a Jerusalén, el Maestro, el Señor, y la subida de Pablo y los sufrimientos que Pablo habría de sufrir en Jerusalén también. Él establece como una especie de comparación o de paralelo, 2 cosas que van en la misma dirección. Por un lado, el deber de Cristo de ir a Jerusalén para sufrir la cruz y cumplir la voluntad de Dios, y por otro lado, el deber de Pablo de subir a Jerusalén y dar testimonio de Cristo, sufrir por Cristo y de esa manera dar expresión a su fe en la persona del Señor Jesucristo. Hay algunas frases que eso en el pasaje que nos lo dan a entender. Volviendo al capítulo número 21, en el verso número 4, otra vez, hay una frase al final que indica ese paralelo. Ellos le decían a Pablo, Pablo, no subas a Jerusalén. Luego, en el versículo número 12, otra vez, al oír esto, les rogamos nosotros y los de aquel lugar, no subas a Jerusalén. Pero que el versículo número 11, el apóstol Pablo dice, Lucas, hablando de Agabo, dice, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?
Verso 11, al final. Y le entregarán en manos de los gentiles. Si usted va al Evangelio de Lucas, o según San Lucas, esas expresiones acerca de Cristo, subir a Jerusalén y entregarle, son expresiones que utiliza Lucas para referirse a el hecho de que Cristo se encamina a Jerusalén. ¿Para qué? Para sufrir en la cruz y en la pasión para cumplir la voluntad soberana del Señor. Y Lucas utiliza estas expresiones para referirlas al apóstol Pablo. Un comentarista muy conocido llamado John R. Stott nos dice lo siguiente, yo creo que pongan atención. Lucas también pareciera establecer deliberadamente un paralelo, una comparación entre los sufrimientos, la pasión de Cristo y los sufrimientos de Pablo, que es su apóstol. Vimos en el último capítulo la semejanza entre los respectivos viajes de los mismos, es decir, de Cristo y de Pablo a Jerusalén. Ahora Lucas vuelve a marcarla, aunque por supuesto los sufrimientos de Pablo no son salvadores como los sufrimientos de Cristo. De todos modos, vemos que tanto Jesús como Pablo, primero, fueron rechazados por su propia gente. ¿Cuál es la propia gente de Pablo y de Jesús? Los judíos. Arrestados sin causa y encarcelados. Primera semejanza entre Cristo y Pablo. Segundo, fueron injustamente acusados y expresamente presentados en forma errónea por testigos falsos. ¿Recuerdan el caso de Cristo? Tercero, recibieron Pablo y Jesús una bofetada en el tribunal. ¿Lo recuerdan en el caso de Cristo? Y Pablo también fue abofeteado. En cuarto lugar, fueron las desventuradas víctimas de confabulaciones secretas de los judíos, tanto en el caso de Cristo como de Pablo. Quinto, escucharon la aterradora gritería de la frenética muchedumbre gritando que lo maten. ¿Cómo le dijeron al Señor Jesucristo? Crucifícale. Crucifícale. Y a Pablo dijeron, mátenlo. Y sexto, fueron sometidos ambos, Cristo y Pablo, a 5 juicios. Jesús, por Anás, el sumo sacerdote, por el Sanedrín, el consejo religioso judío, por el rey Herodes Antipas, y 2 veces por Pilato. Pablo fue sometido a juicio, primero por la multitud, por el Sanedrín, por el rey Herodes Antipas II y por los 2 procuradores romanos llamados Félix y Festo. Así que hay una intención de comparar los sufrimientos del maestro con los sufrimientos del discípulo. Los sufrimientos del Señor con los sufrimientos de su siervo. Pero ¿qué tiene todo esto que decirnos a nosotros, estimados hermanos? Bueno, sencillamente, como dijo el Señor Jesucristo, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su Señor. Si a mí han hecho todas estas cosas, también a vosotros les harán estas cosas. Veamos 2 versículos o 2 textos de la palabra de Dios que nos presentan este elemento de identificación del creyente con los sufrimientos de su Señor. Primera de Pedro, capítulo número 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18 y 19. Al 21, perdón. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18 al 21. Esta es una exhortación a los criados, es decir, a los esclavos. En este caso,
traduciéndolo a un público moderno, a los empleados de una empresa. Dice verso 18, criados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los amos, es decir, a los propietarios de una empresa que son difíciles de soportar. ¿Es eso fácil? Que usted tenga un jefe molestoso, que le fuñe la existencia, que a pesar de que usted lo hace bien, a pesar de eso siempre está inconforme. ¿Usted cree que eso es fácil? Bregar con un gerente difícil, con un administrador complicado, con un dueño o una dueña de una empresa, una propietaria o un propietario de una empresa complicado. Dice el apóstol Pablo, dice el apóstol Pedro, estén sujetos con todo respeto a ellos. Verso 19, porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando, es decir, incumpliendo las responsabilidades en la empresa, esa es la idea, si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Claro que en este tiempo ningún gerente, ningún administrador, ningún propietario de la empresa, a menos que esté medio loco o que sea súper violento, le va a caer a galleta a usted. Pero ustedes entienden el sentido. Eso no tiene ninguna gloria. Si ustedes hacen lo malo y reciben el castigo por ello. Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, dice, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y verso 21, pues para esto mismo fueron llamados. Y miren el ejemplo, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Con qué propósito? Dejándonos ejemplo. ¿Y para qué? Para que sigáis sus pisadas. El Señor padeció, los siervos del Señor, que somos nosotros, también debemos padecer. Colosenses capítulo número 1. Colosenses capítulo número 1, verso 24. Colosenses 1:24. Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes. Pablo estaba en la cárcel, estaba padeciendo, estaba sufriendo por causa de la iglesia. Y sigue diciendo él, y cumplo en mi carne, en mi cuerpo, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Mira acá, Pablo. ¿Le falta algo a los sufrimientos de Cristo por su iglesia? Bueno, en cuanto a la obtención de la salvación, no falta nada. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es perfecto, suficiente, completo. Ahora, para la aplicación en la vida personal de los creyentes, para la santificación nuestra, los ministros del Evangelio, dice Pablo, sufren para completar lo que faltan de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, el sufrimiento de los ministros del Evangelio produce provecho a la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando uno sufre como creyente en su identificación con Cristo, esto redunda para provecho de la iglesia. Pienso, por ejemplo, en el sufrimiento de nuestra querida hermana Isabel Alcántara, nuestra hermana Nena. Usted la iba a visitar y la iba a consolar. ¿Y quién salía consolado? ¿Quién salía consolado? Yo fui a visitarla días antes de ella morir. Óigame, qué temple.
qué fe, qué confianza en el Señor, a pesar de su angustia, a pesar de su dolor. Y ella estaba conforme con la voluntad de Dios para su vida. Y eso es de bendición para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Para todos aquellos que tuvimos la oportunidad de saber de ella y fuimos grandemente consolados. En segundo lugar, volviendo a Hechos, hemos dicho que el deber debe ser elegido como una expresión de seguir las pisadas de Cristo. En segundo lugar, el deber debe ser elegido pese, y óigase bien, esto parece chocante, a las buenas intenciones de hombres y mujeres santos. ¿En qué yo me baso? Bueno, miren el versículo número 4 otra vez. Versículo número 4. Y hallados los discípulos, esto fue en una ciudad llamada Tiro, en Fenicia, hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiera a Jerusalén. ¿Hizo Pablo caso a la exhortación y al ruego de los creyentes de esa comunidad? No. Ahora uno se pregunta, pero ven acá, ¿era que Pablo era desobediente al Espíritu Santo? ¿Es que el Espíritu Santo ordenó que Pablo no subiera a Jerusalén y Pablo desobedeció? ¿Era que Pablo era un hombre terco, cabeza dura, empedernido, que se proponía algo y aunque el Espíritu Santo le dijera que no, él de todas maneras seguía así como esos caballos que le ponen, ¿cómo le llama esto? Le ponen estos materiales aquí, para que no mire a los lados, sino que mire siempre hacia el frente y no se desvíe. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Bueno, permítame decirlo de la siguiente manera. Pablo interpretó la acción del Espíritu Santo, en este caso, como informativa y de advertencia, aunque los discípulos en Tiro le dieron la forma de prohibición. El Espíritu Santo no le estaba prohibiendo a Pablo que fuera a Jerusalén, en este caso, en la profecía de los hermanos de Tiro. Él no le estaba prohibiendo que fuera a Jerusalén, él estaba advirtiendo, en otras palabras, le estaba una vez diciendo lo que anteriormente le había dicho de que le esperaban prisiones y tribulaciones. Pero la iglesia de Tiro, en Tiro, interpretó la voz del Espíritu Santo en el sentido prohibitivo y ellos le exhortaron a que no subiera a Jerusalén. La profecía no era prohibitiva, no vayas a Jerusalén. La profecía es, Pablo, tú sabes lo que te va a pasar, te estoy advirtiendo, no subas a Jerusalén, pero no es una prohibición, es más bien una información y una advertencia de parte del Espíritu Santo para que él siguiera supiendo lo que le iba a pasar, pero no le estaba prohibiendo a que fuera. Pero los creyentes interpretaron esto como una prohibición. Luego en el caso de el profeta Agabo, versículos 11 y 12, también el versículo 13, ustedes saben lo que Agabo hizo. Agabo tomó el cinto de Pablo y ¿qué hizo Agabo? En una acción simbólica. Se ató las manos y se ató los pies. ¿Y qué fue lo que dijo entonces? Esto dice ¿quién? El Espíritu Santo. Así atarán al hombre de cuyo es este cinto. Lo atarán los judíos y lo entregarán a Jerusalén.
Ahí no vemos tampoco, en este caso, que el Espíritu Santo le está diciendo no vayas a Jerusalén. Sencillamente el Espíritu Santo está advirtiendo de lo que habría de pasar en la llegada de Pablo a Jerusalén cuando estuviera en Jerusalén. Pero miren la reacción de los hermanos. Verso 12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. ¿Ven? El Espíritu Santo informa, pero los discípulos, sabiendo los peligros que esa subida a Jerusalén comportaría, les ruegan a Pablo de manera insistente, porque el verbo está en pretérito imperfecto, dando a entender que en el pasado, en el tiempo pasado, les rogaban una y otra vez, Pablo, no vayas a Jerusalén, Pablo, no vayas a Jerusalén, Pablo, mira lo que te va a pasar, Pablo, cuídate, Pablo, no subas a Jerusalén. Miren la respuesta de Pablo. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando? ¿Y qué más? Quebrantándome el corazón. Esta expresión, quebrantándome el corazón, significa aplastar juntamente, desgajar el corazón. ¿Qué es lo que se desgaja? Cuando usted desgaja algo, ¿qué está haciendo? Una naranja, usted la desgaja. Agarra los gajos. Una caña, usted la desgaja. ¿Y qué era lo que estaban haciendo los discípulos con sus ruegos, con su llanto, con su súplica a Pablo? Pablo estaba sintiendo que su corazón, por las súplicas, por las exhortaciones, por el llanto, por el ruego, por el lloro, le estaban desgajando el corazón. ¿Por qué lo hacéis? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Algo parecido, aunque no en la misma dimensión, pasó con Martín Lutero. Después de aquel momento en que clavó las 95 tesis en la Universidad de Wittenberg, Lutero fue citado a lo que se llamó la dieta de Worms, o Worms, yo no sé cómo se pronuncia en alemán, o cómo se pronuncia el alemán en español. Pero cuando Lutero iba camino a la dieta de Worms, donde iba a comparecer ante un público enemigo, ante los grandes jerarcas, ante el emperador, ante los sacerdotes católicos, toda esa gente que estaba en contra de él, un hermano llamado Espalatino le rogó a Lutero que no fuera. Lutero, no vayas a la dieta de Worms. Lutero le dijo a Espalatino: aunque pueda haber tantos demonios en Worms, tantos demonios como tejas en los tejados, allá iré. Y Lutero fue protegido y cuidado por Dios. Hay veces en los que el deber debe ser elegido a pesar de los ruegos, las súplicas, las buenas intenciones de hombres y mujeres santos, sin violentar, por así decirlo, ese ruego, sin dejar de darle su justo valor, pero sabiendo que hay un deber supremo de parte de Dios para nuestra vida en algunos momentos de nuestra existencia. Por último, el deber cristiano es fortalecido por medio del compañerismo y la comunión eclesial. El deber cristiano es fortalecido
por medio del compañerismo y la comunión eclesial. Hay algunos versículos que nos indican esta realidad. No sé si usted nota, amado hermano, que en estos relatos que aparecen aquí, en estos viajes, en muchos casos se citan momentos en los cuales tanto Pablo como sus compañeros de viaje visitan, se encuentran y se congregan con hermanos de iglesias locales establecidas en diferentes lugares. Y en cada uno de estos momentos, en cada uno de ellos vemos una intención de búsqueda de los hermanos cristianos de aquellas comunidades. Miren el versículo número 4. Otra vez. Versículo número 4. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y hallados los discípulos. Hallados los discípulos. Esta expresión, hallados los discípulos, significa buscar. Encontrar mediante búsqueda. En otras palabras, ellos, Pablo y sus acompañantes, intencionalmente, deliberadamente, buscaron la iglesia en Tiro, buscaron el lugar donde los hermanos en Tiro se congregaban, lo buscaron de manera diligente. Hicieron una búsqueda permanente hasta encontrarlos. Versículos 5 y 6. Cumplidos aquellos días salimos, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos. Esos son los hermanos de Tiro. Hasta fuera de la ciudad. ¿Y qué hicieron? Puesto de rodillas en la playa, oramos. ¿Qué más hicieron? Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Versículo 7. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y noten lo que sigue diciendo. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos unos días. ¿Qué hicieron Pablo y sus acompañantes? Luego de haber salido de Tiro y haber arribado a Tolemaida, que ya en la región de Palestina, fueron y saludaron a los hermanos. ¿Cuáles hermanos? Los hermanos de la iglesia. Versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrado en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. ¿A quién buscó Pablo en Cesarea? ¿A un evangélico? ¿A un convertido? Miembro, pastor, fundador de la iglesia de Cesarea. Felipe el evangelista, uno de los 7, que tenía, dice, 4 hijas doncellas que profetizaban. 4 muchachas vírgenes a las cuales Dios les había dado el don de profecía. Más adelante, en el versículo 16, dice, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo, probablemente que se había convertido el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los 120 reunidos y Pedro proclamó el mensaje del Evangelio. Con quien nos hospedaríamos. Verso 17. Cuando llegamos a Jerusalén, ¿qué pasó? Los hermanos nos recibieron con gozo. Así que en cada una de estas etapas del itinerario del viaje, de los momentos en los cuales el apóstol Pablo y sus compañeros llegaron a ciertos lugares, ellos buscaron congregarse, ellos buscaron la comunión de los santos, ellos buscaron la armonía cristiana, ellos buscaron la amistad cristiana, ellos buscaron, amados hermanos, una iglesia local en las cuales pudieran recibir aliento,
pudieran recibir comunión, pudieran recibir la bendición del Señor, pudiesen predicar la palabra, pudiesen estar con aquellos que comparten la misma fe. Y esto fue un estímulo para Pablo. Esto fue un medio de fortaleza para Pablo. Porque congregarnos, estimados creyentes, es un medio de gracia. En otras palabras, es un medio a través del cual nuestras almas son edificadas, nuestros corazones son confortados, nuestros corazones son animados para la gloria de Dios. Y lo que yo no entiendo es, miren, hermano, yo me lo pregunto, pero ¿por qué? ¿Cómo es posible que haya creyentes de iglesia que se pasen semanas y semanas sin congregarse en la iglesia local que los amparó cuando ellos se convirtieron? ¿Cómo es que no valoramos la comunión fraterna? ¿Cómo es que hay creyentes que tienen la cachaza de pasarse días, meses, sin recibir el ánimo, el aliento, la comunión y la santificación por medio de la asamblea local? Podemos ser lo más imperfectos que seamos, pero somos mejores que los del mundo. Porque dice la palabra, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esto es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los valles, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mi hermano, ¿cómo late tu corazón por la asamblea? ¿Cómo late tu corazón? ¿Cómo palpita tu alma por estar en comunión con los creyentes? ¿Cómo podemos pasarnos tanto tiempo presentando excusas baratas de que tenemos ocupaciones, de que tenemos estudios, de que tenemos esto y tenemos lo otro y no tenemos tiempo para reunirnos con nuestros hermanos en Cristo? Yo no lo digo a ustedes, lo digo por muchos hermanos amados que por cualquier situación dejan de reunirse. El corazón se les ha enfriado, el alma se le está volviendo un hielo, y mientras más lejos estén de la iglesia, más serán endurecidos. Porque si hay algo, aparte de la comunión personal con el Señor, que nos puede ablandar y mantenernos sensibles ante la voluntad del Señor, es estar los unos con los otros. Verdaderamente no entiendo cómo es posible que esto pueda pasar. Dice la palabra de Dios en el Salmo 84, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya nido y la golondrina haya también nido junto a tus altares, oh Jehová de los ejércitos, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y hermano, nosotros somos la casa de Dios. Y no podemos, no debemos menospreciar esta bendición de la comunión fraterna. Que Dios le bendiga.